Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este su canal Misterio de Fe, que por la gracia de Dios llega semana tras semana a ustedes para poderles compartir estas diversas temáticas en el ámbito de la liturgia católica. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar pendiente de las distintas publicaciones que hacemos. Les invitamos de igual manera a conocer nuestros otros dos canales en el ámbito de la espiritualidad católica, nuestro canal Santo Debo Ser. Y en el ámbito de la doctrina puede encontrar mucho material en nuestro canal Creo Señor, Yo Creo. De igual manera puede seguirnos en Facebook @WalterFajardo20 o escucharnos a través de Spotify Walter Fajardo. Le invitamos también a colaborar con esta comunidad de formación y evangelización, si es así su deseo. Encontrará toda la información respecto a nuestros medios y la manera de colaboración en la descripción de cada uno de nuestros videos. Vamos pues a comenzar nuestra sesión de este día poniéndonos en la presencia del buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta et Filius Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque nos permites reunirnos una vez más para continuar nuestro proceso de formación, de crecimiento en el conocimiento de nuestra Santa Liturgia, para poder celebrar adecuadamente la fe que profesamos. Te pedimos que nos dé siempre las luces de tu Santo Espíritu para comprender aquí las temáticas abordadas y poder, con ayuda de la Santísima Virgen María, San José, la intercesión de los santos y los ángeles, vivir congruentemente nuestra fe. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos. La sesión pasada habíamos comenzado una nueva sección dentro de nuestro canal dedicado ahora a los utensilios, los objetos y vestiduras sagradas. Y comenzábamos esta sección haciendo una introducción general de estos contenidos, tomando como referencia un artículo de la página merkabah.org, con la cual queremos presentar una serie de contenidos a modo resumido que nos permita entender muy bien lo que vamos a tratar en los diversos temas posteriores. Habíamos ya empezado la sesión pasada hablando sobre todo de la valoración cultural religiosa de los objetos litúrgicos y explicábamos cómo en las distintas culturas, en los distintos lugares de la tierra a lo largo del tiempo, en el aspecto religioso,
siempre han habido objetos asociados al culto de los distintos pueblos, objetos con un sentido místico, un sentido espiritual, un sentido y un carácter simbólico. A partir de la comprensión de esta realidad, pues fuimos aterrizando en el uso de estos objetos dentro de nuestra fe cristiana para pues poder comprender bien el por qué dentro de nuestra fe también existen estos objetos. Ahora, en la sesión que nos ocupa el día de hoy, vamos a hacer una breve apreciación histórica de estos objetos para poder pues comprender este otro punto. Decíamos la sesión pasada respecto a este punto que ya prácticamente introducíamos, que la Iglesia no adoptó para el ejercicio de la liturgia objetos distintos de los habituales que eran usados en las demás actividades, pero que poco a poco, pues estos objetos se fueron diferenciando del ámbito profano, constituyéndose en objetos propios del ámbito sacro. Teniendo en cuenta esto, la Iglesia quiso hacer una primera distinción entre los objetos referentes a la religión hebraica, pues para marcar la diferencia, y también entre los objetos procedentes del ámbito pagano, para diferenciarse claramente de este ambiente que pues no proporcionaba ningún tipo de ayuda para los recién conversos. En los primeros siglos fue suficiente para la Iglesia que los objetos litúrgicos respondiesen a las exigencias fundamentales de la practicidad, funcionalidad, de decoro y de respeto al ejercicio de la liturgia. En ese punto habíamos quedado la sesión pasada. Continuando con el texto, añadimos que a esta línea pertenecen las primeras noticias sobre los vasos para la Eucaristía, es decir, los cálices, las patenas, y sobre las vestiduras de los ministros. Es decir, cálices, patenas y vestiduras respondían a un fin práctico, provenían de un ambiente de uso profano y poco a poco fueron adaptándose de forma que respondieran a las necesidades del culto sagrado. Solo sucesivamente, posiblemente ya entrado el siglo IV, siglo V, se había de recurrir a materiales preciosos, con frecuencia elaborados artísticamente. Recuerden que en esta época, sobre todo haciendo un matiz en el siglo IV, se da este cambio de una iglesia de las catacumbas, de una iglesia perseguida, a una iglesia que era tolerada por el imperio gracias a la Pax Constantiniana, que se logra con el edicto de Milán firmado por el emperador Constantino en el 313. Y ya casi a finales del siglo IV, pues tendremos una iglesia oficializada como religión del imperio en el año 380 con el edicto de Tesalónica firmado por el emperador Teodosio I el Grande. Entonces, este cambio también fue notorio en los utensilios que eran usados en el ámbito de la liturgia, porque de una iglesia que era perseguida, que no contaba con los recursos suficientes o que era menesterosa o por las distintas áreas o ambientes de celebración no se podía dar la posibilidad de obtener objetos más dignos, ahora con el cese de la persecución y la conversión incluso en masa de un buen número de personas, pues sí se obtienen los recursos suficientes para dignificar el culto cristiano, el culto debido al Dios verdadero. Entonces, esto tengámoslo en mente, por eso hace referencia a esto el documento. Sobre la vestidura de los ministros, nos consta que todavía en el siglo V se utilizaban para las celebraciones litúrgicas los hábitos comunes. Es decir, no había una distinción plena de ornamentos para el culto y ropa común, ¿verdad? Ropa común de los sacerdotes, de los obispos, de los diáconos. No había esta distinción porque, repito, la situación no lo permitía. En un espacio donde la persecución
era recia y valían pocos signos para que se pudiera saber quién era cristiano y quién no, pues lo mejor era pasar lo más desapercibido posible. Entonces el sacerdote no vestía con un ornamento particular. Al momento de celebrar, pues se celebraba en las casas, una reunión más, pues la indumentaria también era la común. Si llegaba alguien extraño a la casa, pues miraba a la gente reunida, pero no sospechaba porque cesaba la función litúrgica y todo como si nada. Imagínense, tiempo de persecución, el ministro revestido y entra un militar al recinto, pues mira aquello, no había forma de disimularlo, no había forma de disimularlo. Pero atendemos a que en los primeros siglos no es que no hubiera conciencia del ámbito sacro en el que estaban envueltas las celebraciones, sino que habían condiciones que hacían imposible el desarrollo de la liturgia como era debido. Entonces, una cosa es que por esas circunstancias no se utilizaran ornamentos dignos y otra cosa es que no tuvieran conciencia, porque todo el arte cristiana de la época nos muestra que sí había una conciencia de lo sagrado. Porque alguien puede decir, no, es que como los primeros cristianos no se ponían ornamentos, pues yo tampoco ahora como cura me voy a poner ornamentos. Así voy a celebrar. No, ha habido un desarrollo en la liturgia, un desarrollo en la disciplina de la iglesia respecto a esto. Y acatamos a esa evolución histórica que ha habido en el tiempo. Entonces, yo no puedo quererme valer de circunstancias de la iglesia primitiva para así darle validez a mi abuso litúrgico que cometo. Hay situaciones que debemos tener muy claras. Entonces, por ejemplo, aquí la iglesia en México vivió una situación peculiar. La iglesia ha mandatado que los ministros vistan de una forma distinta de los laicos. Se da la persecución en la época cristera. A los sacerdotes a nivel del gobierno se les prohíbe vestir indistintamente del resto de los ciudadanos. Tienen que vestir como los laicos. Sin embargo, se usaron algunos detallitos para hacer notar que aquella persona era cura. Y pues así se vive durante mucho tiempo. Llegados a la época actual, pues el sacerdote está llamado a someterse a las normas de la iglesia. Y ya se quedó por cuestión de costumbre, que luego se volvió una comodidad, que el sacerdote vista como el resto de los fieles. Aunque haciendo esto, el sacerdote en el hoy de la realidad de México está desobedeciendo a las leyes de la iglesia, si no viste como la iglesia se lo pide. Porque las antiguas leyes que censuraban el uso del hábito eclesiástico en México ya no están más en vigor. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Estos cambios que se van dando en el tiempo para no querer nosotros justificar una conducta que ya no es justificable. Se excluían de estos hábitos comunes aquellos que pertenecían al ámbito militar y al ámbito del trabajo. ¿Por qué? Porque, pues precisamente estos ornamentos o estos ropajes comunes, pues los militares estaban asociados con cultos propios de los dioses paganos, especialmente los ejércitos estaban consagrados, por ejemplo, en Roma al dios Marte. Y las vestiduras como tal indicaban una pertenencia, una consagración a una divinidad. Por eso un cristiano auténtico evitaba en lo posible pertenecer al ejército en esos primeros siglos. Y pues la ropa de trabajo era una ropa muy cómoda, a veces impúdica en algunas situaciones, y que no era lo apropiado pues para una celebración como la Cena del Señor. Por eso entre los hábitos comunes se escogían lo más elegante para la celebración de la liturgia. Como vemos, pues no es un problema de conciencia. La iglesia tiene conciencia de que lo que se está haciendo es algo sagrado. Y por eso, a pesar de que los ministros vestían como los demás,
lo hacían de la forma más elegante posible para esos momentos. Y la gente común, pues también cuando asistía a la cena del Señor, procuraba también ir con la mejor vestimenta, cosa que hoy se nos olvida y se nos permite que cualquiera llegue al templo usando short, camisas descotadas, mal vestidos, minifalda, y el sacerdote no dice nada. Ah, pero si entra una señorita usando su velo en la cabeza, escándalo para el sacerdote, y el sacerdote ya dice que es una farisea, que es una loca, que es una no sé cuánto. Pero si entra una mujer semidesnuda, pues ahí no hay problema, no hay reclamo. Las contradicciones de esta época en la iglesia. En ciertos casos, ¿verdad?, con el pasar del tiempo, se adoptaron hábitos e insignias de algunos funcionarios imperiales, sobre todo pues cuando la iglesia ya fue reconocida en el imperio, pues prácticamente los obispos, que eran los jefes de las comunidades cristianas, empezaron a utilizar la vestimenta propia de los dignatarios romanos, los dignatarios del emperador. Entonces, ya se les tomaba con mayor dignidad, con mayor respeto en medio de la sociedad a los obispos, porque tenían estas vestimentas particulares, como le digo, propio de los dignatarios imperiales. En ciertos casos se adoptaron hábitos e insignias de algunos funcionarios imperiales. Tal es la situación básica de donde parten los posteriores cambios de las vestiduras litúrgicas. Entonces, muchos de los ornamentos lo vamos a ver cuando ya en específico los estudiemos, en su hechura, en su forma, corresponden a estos tipos de indumentaria de funcionarios imperiales que han sido adaptados para las celebraciones litúrgicas. Y esto tanto los ornamentos de Oriente como los de Occidente. Ambos tienen el mismo factor común, que lógicamente, dependiendo de la evolución cultural que va a haber en cada una de las regiones, pues habrán unas adaptaciones pertinentes que va a ir haciendo esta diferenciación entre los hábitos propios, los ornamentos propios de la iglesia en Oriente y los ornamentos propios de la iglesia occidental. Estas últimas, las vestiduras litúrgicas, se distinguirán progresivamente y cada vez más por la riqueza de su materia y de su confección. Bueno, si esto lo dedicamos a Dios y ya tenemos esta conciencia de que es para Dios y ya no estamos siendo perseguidos, sino que tenemos el apoyo del imperio, el apoyo de las personas, pues démosle al ámbito del culto pues la máxima dignidad posible. Sea una religión como la de Israel, se le pudo dar toda esta belleza, esta dignidad en las vestiduras del sacerdote. Entonces, ¿por qué en la religión del Dios verdadero no se va a dar esta dignidad también? Entonces sí se dio, y empieza una evolución que permite mejorar la calidad de los materiales y de la confección de los ornamentos utilizados como vestidura litúrgica. Entonces, será también causa determinante de su distinción la relación contraria en los ambientes eclesiásticos a la adopción en el campo civil de nuevas formas de hábitos, más cortos y más ceñidos, después de las invasiones bárbaras. Entonces vamos viendo que la iglesia va dándose su lugar, va teniendo sus propias vestiduras distintivas que van a ir diferenciando a los ministros del culto respecto de un individuo común del ámbito civil, donde la indumentaria civil va a ir sufriendo cambios en dependencia de circunstancias históricas. Entonces vemos que cuando se dan las invasiones bárbaras, sobre todo en el Imperio Romano de Occidente, va a haber un cambio de vestimentas que va a corresponder con esta cultura, la de los mal llamados pueblos bárbaros. Entonces, la iglesia, viendo que aquel ropaje era, pongámosle así, más indecente en la manera de vestir, pues prefiere mantener distancia respecto al hábito profano y va dejando para el hábito eclesiástico un estilo que respondía tal vez un poco más a la configuración cultural del Imperio Romano de Occidente, pero que a la vez se ha ido decantando por darle dignidad, belleza y decoro
a la ornamentación de las vestiduras litúrgicas. De este modo, también en la liturgia cristiana se llegó al uso de objetos totalmente distintos para el culto, así como a su fijación. Entonces, también en este ámbito, pues los objetos, así como las vestiduras, fueron teniendo su forma propia, pues también los objetos del ámbito profano fueron adquiriendo ya un sentido más sacro y un sentido más propio que lo distinguía del ámbito profano, lo sacro y lo profano. Entonces, son cuestiones que tenemos que tener presentes. Concluirá tal proceso en el siglo VII. Entonces, los primeros 600 años de la Iglesia se dedicaron para ir confeccionando estos objetos propios del ámbito litúrgico y para la fijación de estos objetos. Entonces ya veríamos que habrán siempre objetos que se van a mantener fijos: el uso de estos cálices, el uso de las patenas, el uso de incensarios, el uso de esto, el uso de lo otro. Todos estos elementos vivieron un largo proceso, 600 años. Entonces esto ya concluyó, por así decirlo, el proceso en el siglo VII. Imagínense qué increíble la evolución de estos objetos. Y nos parece que todo siempre fue igual o que todo ha sido así siempre. Entonces, cosas que tenemos que saber. Hay una historia detrás de cada objeto. Se dio un posterior desarrollo, sobre todo en el campo de las vestiduras litúrgicas, particularmente las pontificales. Cuando hablamos de pontificales, recordemos que el término pontífice se aplica indistintamente tanto a los obispos en general como al Santo Padre, al Papa. Entonces, por eso las ceremonias que realizan los obispos se llaman ceremonias pontificales. Y entre los obispos, el Papa es el sumo pontífice. El sumo pontífice, título que lógicamente adoptó del emperador romano. El emperador romano era el sumo pontífice, era el puente entre los dioses y el pueblo de Roma. Por eso también tenía una función ritual, litúrgica para con el pueblo. El emperador no solo era un jefe militar, sino también un jefe religioso. Cuando cae el imperio romano de Occidente y el emperador se traslada al imperio en Oriente, con su sede en Constantinopla, pues ese espacio de la función imperial lo va a suplir el Papa, que va a ser la autoridad máxima en el imperio romano de Occidente, ya caído bajo la fuerza bárbara, pero que en cuanto a cultura, la Iglesia mantiene, en cuanto a orden, la Iglesia mantiene, porque tiene una autoridad sobre los ciudadanos. Entonces, el Papa en esas épocas va a empezar a utilizar el título correspondiente al emperador y pues va a tener el título de sumo pontífice también, el Pontifex Maximus. Ahora, entonces todas estas vestiduras de los pontífices, de los obispos, pues van a tener un particular desarrollo hasta el siglo XII, que fue como el ápice de la verdadera fase creativa de los objetos litúrgicos, el siglo XII, ¿verdad? En el año 1100. Mediante la vestidura se evidencia su dimensión de signo en los papeles propios de ciertas personas en el ejercicio del culto. Es decir, que a través de la vestidura se permite distinguir, ¿verdad? Sirven de signo para saber en el ámbito de culto quién es quién y qué papel tiene cada uno. El papel que le corresponde al obispo como sucesor de los apóstoles, el papel que le corresponde a los presbíteros como ayudantes inmediatos de los obispos y el papel que le corresponde a los diáconos como los servidores de la comunidad con una función específica de caridad y de proclamación de la palabra. Entonces, todo esto, la vestidura ayudan a identificar estos distintos roles. Es de notar aún cómo en tal periodo se propaga la costumbre de bendecir los objetos litúrgicos con fórmulas propias, como prueba de su exclusivo destino al culto. Las primeras fórmulas se remontan ya al siglo IX, aunque en el siglo XII se dio como más esta riqueza en la diferenciación de las vestiduras y en la confección de las mismas.
Ya vemos que desde el siglo IX, sí, en el año 800 y pico, después del siglo VII, donde se dio la fijación ya de los objetos litúrgicos, aparece en la iglesia esta costumbre de bendecir los objetos litúrgicos. Con esto la iglesia está diciendo públicamente que estos objetos únicamente están destinados al culto. Entonces, aunque el pueblo ya lo sabía, pero vamos viendo que surgen muchas sectas, etcétera, muchas comunidades no cristianas, etcétera, pues era importante que la iglesia le anunciara a estas personas también, mediante estos ritos, que estos objetos son propios del culto, distintos de los objetos que los cristianos podían usar en el ámbito de lo profano. Entonces la iglesia siempre tiene un sentido catequético detrás de estas decisiones que toma. La catequesis aquí era esto, hacerle saber a los cristianos que estos objetos no son cualquier objeto, que le pertenecen a Dios y que están reservados para aquello que tiene relación con Dios, en específico el culto sagrado. Después del siglo XII se dio una simple evolución de las formas y de la ornamentación, que sin embargo no siempre supo evitar las molestias, el desentono y la deformación. Entonces sí, va a haber un desarrollo de esta vestimenta, pero en algunos lugares, en algunos territorios, los eclesiásticos iban a desarrollar algún tipo de vestimenta que en vez de ayudar a las funciones litúrgicas y mostrar con sobriedad la riqueza de la fe, pues venían más que todo como a hacer notar al individuo en cuanto a individuo, ¿verdad? Como quién es más que quién es el obispo, quién es el presbítero, quién pertenece al clero alto, quién al clero bajo, porque si estos venían de una familia aristocrática, entonces vestían cierto tipo de sotanas, con cierto tipo de elementos distintivos, mientras que el clero bajo, pues una sotana bastante sencilla, simple, sin algún elemento que le distinguiera. Todas estas cositas tan históricas a lo que la iglesia le empezó a poner un alto con el tiempo. Incluso ya antes del Concilio Vaticano II hay varios documentos eclesiásticos donde la iglesia fue poniendo un alto al uso de ciertos ornamentos o de ciertas insignias o de ciertas cosas extras que pudieran hacer notar como estas diferenciaciones de clases entre los ministros de culto, de forma tal que con el paso del tiempo hasta nuestros días ya se va simplificando el ornamento de forma tal de que todos los clérigos vistan de manera digna y como corresponde a su condición de consagrados al Señor, pero sin que se distinga, por ejemplo, entre un cura que viene de alta cuna y un cura que viene de humilde pueblo. Los dos visten igual, una sotana, con los mismos botoncitos, las añadiduras que se le pueden hacer. Hay una permisión de los elementos que pueden estar presentes en una sotana. Y a los colores únicamente pues van a servir para hacer una distinción formal entre la jerarquía católica, ¿verdad? Entre un cardenal, un obispo, el papa, el sacerdote, pero sin el ánimo de querer diferenciar dentro del clero como que el alto clero y el bajo clero, el de más grande categoría y el de menos categoría. No, el honor corresponde respecto al grado del sacerdocio que se viva o del orden, para ser más específico. Y esta distinción pues ayuda también al pueblo para reconocer fácilmente quién es un obispo, para reconocer fácilmente quién es un cardenal, un cura, etcétera. Esto tengámoslo presente. Desde la segunda mitad del siglo XX se han hecho diversas tentativas de simplificación que encontraron su ratificación en varias disposiciones del Vaticano II, en la reforma litúrgica postconciliar. Entonces ahí vino como a cuajar todo este deseo de la iglesia de ir normando un poco la cuestión de las vestiduras y el sentido que éstas debían cumplir. Se ha de subrayar igualmente, como en el campo de los objetos litúrgicos cristianos, que ha sido notable el influjo del arte en sus sucesivas etapas y con sus diferentes estilos. Esto no lo podemos negar. El arte también ha tenido que ver. Basta visitar
los museos que tienen algunas catedrales antiquísimas, sobre todo en Europa, donde se exponen las vestiduras que utilizaban algunos miembros del clero que prestaban servicio en esa catedral, o de los obispos en general, y se van viendo en sus confecciones cómo, pues dependiendo de la época, va a haber un influjo del arte en esos ornamentos. Por ejemplo, en la época barroca, se vio que también los ornamentos sufrieron un cambio donde se les recargó en los signos, en los bordados, etcétera, en los elementos, para querer hacer notar pues esta belleza celestial. No es con esta mentalidad que algunas personas piensan, como que la iglesia quería mostrar, ufanarse de las riquezas que tenía. Lejos ese pensamiento del objetivo real que la iglesia perseguía con ello. Este influjo del arte lo atestigua la rica producción antigua y moderna en el campo de la pintura, de la costura, del bordado. Por lo que respecta a las vestiduras litúrgicas y de la orfebrería, en lo que se refiere a los vasos sagrados. Entonces, esto es importante verlo, que el arte también tuvo un influjo sobre los objetos y también sobre las vestiduras litúrgicas. Ahora, quiero yo tocar aquí, dentro de este documento, quiero tocar aquí lo que dice la carta encíclica Ecclesia de Eucaristía, que es del Sumo Pontífice, el Papa San Juan Pablo II, que en su capítulo 5 va a hablar un poco sobre el decoro de la celebración eucarística. Este es un documento ya del año 2003, pero lo quiero tocar en referencia a lo que estamos diciendo. Estamos haciendo notar que hay un proceso histórico de evolución de los ornamentos. La iglesia va fijando con el tiempo estos ornamentos, su sentido y su uso. El problema que con una mala interpretación de las directrices del concilio, el problema que se vino dando fue que con este mal llamado espíritu del concilio se ha cometido graves abusos en cuanto a la ornamentación en la liturgia, los ornamentos en general. Yo miro como dos líneas. Una donde hay un pretendido regreso a la fuente sin considerar esta evolución histórica. Muchos piensan de que como la iglesia primitiva se hizo de esta manera, pues así lo tenemos que hacer nosotros hoy si queremos volver a las fuentes. Eso no significa retornar a la fuente. Retornar a la fuente es ser capaces de ver lo valioso, lo que aportó la iglesia en ese tiempo, el entendimiento que tenía la iglesia de ese tiempo y que ilumina a las realidades que hoy se viven en el hoy de la iglesia, y no el hecho de querer omitir tal vez 1500 años de evolución histórica en la liturgia, en la vida de la iglesia, y decir que únicamente es canónico lo que rigió a la iglesia en los primeros siglos. Como que si el Espíritu Santo se hubiera apagado en la iglesia 1500 años, solo hubiera estado vivo el Espíritu 5 siglos, y ya después, a partir del Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo volvió a soplar sobre la iglesia. Esto es lo que pretenden algunos. Pero miren que lo que les conviene es lo que les gusta tomar de las fuentes, de las prácticas cristianas de los primeros siglos, y lo que no les conviene, estas personas lo hacen a un lado. Entonces es un estilo como de menú a la carta donde se seleccionan lo que quieren. Entonces este es un error. Pretender entonces decir, como el ejemplo que les ponía, yo ahora como cura no necesito una sotana, yo he visto como los fieles para predicar el evangelio porque así vistieron los primeros cristianos. Eso sería un error que atropella el sentido histórico de las cosas y que muestra una pobreza mental a la hora de hacer el razonamiento adecuado de la evolución histórica de los ornamentos o de las vestiduras de los clérigos en la historia de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo siguió soplando. Esto es lo que quiso rescatar el Papa Benedicto XVI cuando habló de una hermenéutica de la continuidad. Tenemos que aprender a actualizar las cosas, a leer en el hoy de la historia de la iglesia las cosas, pero sin desligar este hoy de la iglesia de todo su desarrollo a lo largo de los años, es decir, teniendo en cuenta la tradición de la iglesia. Y esto es lo que no se debe hacer. Entonces, una primera facción de clérigos o de cristianos se quiere ir por ahí. Bueno, los cristianos hacían esto, pues nosotros lo hacemos. Un ejemplo, el camino neocatecumenal.
que queriendo volver a las prácticas de los primeros cristianos en cuanto a la transmisión del evangelio, en el ámbito de la liturgia, pues ha cometido ciertos atropellos que casi rozan la profanación y en que la iglesia ha tenido que ir metiendo mano para ir metiendo en orden a esta comunidad del camino neocatecumenal. Entonces yo no puedo pretender, por ejemplo, que como comulgaban aquellos de pie, entonces tenemos que comulgar nosotros también de pie. Si se empezó a comulgar en un determinado siglo, muy temprano, de hecho, en la iglesia, de rodillas, y se preservó durante más de 1500 años, su razón es de tener la iglesia, su motivo es de tener la iglesia, y claro que lo ha tenido. Y yo no puedo venir y minusvalorar esa razón de fe teológica y real en la praxis de la comunión de la iglesia, en aras de decir, pues era más bonito como lo hacían los primeros cristianos, y para parecernos más a ellos, entonces vamos a comulgar también de pie, vamos a comulgar con el panásimo y todo el mundo a beber de la copa, y todo el mundo aquí, todo el mundo allá. Es una mentalidad que roza las ideologías del protestantismo moderno, que lo mismo pretende hacer, una vuelta a las prácticas de los primeros cristianos, especialmente de las comunidades judaizantes, para sentirse auténtica iglesia de Cristo. Un error. El segundo error que vemos es de la facción que, con el sentido de inculturizar la liturgia y el evangelio, lo que pretenden es igual, anular el desarrollo de ornamentos o de la praxis religiosa en cuanto al culto, anularlo, anular todo este proceso histórico y toda esta tradición en aras de hacer notar más la cultura propia de un determinado lugar. Esto no es lo que pide la iglesia con la inculturación. La inculturación es un proceso respetuoso donde el evangelio va permeando las realidades culturales propias de una región y va iluminando esas regiones. Entonces es evangelizar nuestra cultura, pero no es destruir la sagrada liturgia en área de inculturizar, en aras de inculturizarla. ¿Sí? Entonces, como aquí en estos pueblos africanos bailamos, entonces vamos a hacer que en toda la liturgia se baile. No, no. En esto me encanta el cardenal Robert Sarah, que fue prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y que habló muy claro de cómo la liturgia evangeliza la cultura africana y no al revés, que no es la cultura africana la que se tiene que imponer a través de la liturgia o manifestarse en la liturgia. No. Entonces son cosas que tenemos que tener claro. ¿Qué significa inculturación? ¿Qué significa vuelta a las fuentes? Entonces yo creo que este documento del Papa Juan Pablo II va a ser muy iluminador. Decíamos carta encíclica Ecclesia de Eucaristía de Juan Pablo II en el año 2003, capítulo 5, decoro de la celebración eucarística. Vamos a leer el numeral 51. A propósito del arte sagrado y la disciplina litúrgica, lo que se ha producido en tierras de antigua cristianización está ocurriendo también en los continentes donde el cristianismo es más joven, sobre todo en América. Este fenómeno ha sido objeto de atención por parte del Concilio Vaticano II, al tratar sobre la exigencia de una sana y al mismo tiempo obligada inculturación. Sana y obligada inculturación. Sana, no olvidemos ese término. En mis numerosos viajes, dice el Papa, en mis numerosos viajes pastorales, he tenido oportunidad de observar en todas las partes del mundo cuánta vitalidad puede despertar la celebración eucarística en contacto con las formas, los estilos y las sensibilidades de las diversas culturas. Esto es una verdad, esto no se niega. Adaptándose a las mudables condiciones de tiempo y espacio. La Eucaristía ofrece alimento no solamente a las personas, sino a los pueblos mismos, plasmando culturas cristianamente inspiradas. Las culturas son inspiradas por la fe y no al revés. Recuerden esto, la cultura es inspirada por la fe. No obstante, es necesario que este importante trabajo de adaptación se lleve a cabo siendo conscientes del inefable misterio
con el cual cada generación está llamada a confrontarse. Cada generación está llamada a confrontarse. Entonces, aquí hay un trabajo de adaptación que se debe hacer con guantes de seda, con mucho cuidado. No es simplemente adrede, lo que yo quiera poner para que se diga, esta es una misa realmente propia de nuestro pueblo. Entonces, mezclemos esos elementos. El tesoro es demasiado grande y precioso como para arriesgarse a que se empobrezca o hipoteque por experimentos o prácticas llevadas a cabo sin una atenta comprobación por parte de las autoridades eclesiásticas competentes. Entonces, está diciendo aquí el Papa que el ámbito de la liturgia sagrada no es un ámbito de experimentación, de prueba y error, a ver si esto funciona, si no funciona, a ver, metámosle los instrumentos propios de este pueblo a la música de la liturgia para ver qué tal, y como aquí el ritmo es la salsa, la bachata, la cumbia, porque es América Latina, entonces ahora los cantos tenemos que hacerlos al estilo cumbia y bachata. ¿Esto es bueno o no es bueno? Entonces vamos a experimentar, ad experimentum, 2, 3 años. Y desgraciadamente el experimentum se sale de las manos, la gente se malacostumbra y 3 años se vuelven 30 años. Y seguimos ad experimentum y vemos una deformación de la liturgia. Y ahora la gente no siente nada en la misa si no hay cantos alegres, si no mueve el cuerpo, el trasero, bailando con la música rítmica de la actual manera de celebrar la liturgia inculturizada. Esto es lo que está pidiendo el Papa, que no se hagan estos atropellamientos, estos experimentos, ¿verdad? En muchos lugares los ornamentos también empezaron a sufrir una deformación. La iglesia ha dado colores específicos a los ornamentos para significar algo específico. Y entonces en el tiempo de la mal llamada teología de la liberación en los pueblos de América Latina, muchos ornamentos para representar lo colorido de estos pueblos empezaron a mostrar esta deformación en los colores litúrgicos. Entonces ya no se sabía si estábamos en tiempo ordinario, si estábamos en tiempo de Adviento, si estábamos en qué tiempo, porque era una mezcolanza psicodélica de colores en los años 80 que no se sabía qué cosa estaba celebrando el cura. Eso es terrible. Otro atropellamiento en el uso de los elementos, por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos los elementos eucarísticos, el pan y el vino, que en muchos lugares se ve este atropellamiento. Entonces, para inculturizar mejor la liturgia, celebremos con elementos propios de nuestro pueblo, que el pan y el vino era propio de aquellas regiones. Pues aquí lo propio, por poner un ejemplo, estamos en México, entonces una bebida muy tradicional la vamos a ocupar para, en vez del vino, entonces ocupemos el mezcal o el pulque. Y en vez del pan, ocupemos el tamal. Entonces, vamos a decir, Jesús tomó la copa llena de pulque y dijo, tomen y beban. O tomó el tamal, lo partió y se lo dio a sus apóstoles. Esto pasó. Esto pasó, por ejemplo, en Nicaragua, donde se vio que sacerdotes celebraban la Eucaristía en vez de pan con una tortilla, que es una comida típica del pueblo nicaragüense. Y en vez de vino, con una bebida propia de allá, el pinol o el tiste o el pozol. Entonces hubieron sacerdotes que consagraron, lógicamente, ilícita e inválidamente, esas materias para inculturizar la Eucaristía. Entonces, el Papa está llamando la atención sobre esto, porque esto empobrece realmente la liturgia, no la enriquece espiritualmente hablando. Además, la centralidad del ministerio eucarístico es de una magnitud tal que requiere una verificación realizada en estrecha relación con la Santa Sede. Entonces, aquí no solo es la autoridad eclesiástica competente en la región, como son los obispos, cada uno en su territorio, o los obispos en cuanto a conferencia episcopal de un determinado país, sino que es esto que los obispos vayan permitiendo, vayan realizando, sea siempre en comunión, en estrecha relación con la Santa Sede, que debe dar su aprobación para ciertas cosas. Como escribí en la exhortación apostólica posinodal Ecclesia in Asia, dice el Papa Juan Pablo, esa colaboración es esencial entre la conferencia episcopal o el obispo y la Santa Sede, porque la Sagrada Liturgia expresa y celebra la única fe profesada por todos.
Esto es algo que tenemos que considerar. La liturgia no solo es del pueblo nicaragüense, del pueblo costarricense, del pueblo colombiano, mexicano. La liturgia es preciso celebrar la única fe de todo el pueblo cristiano, de todo el pueblo de los bautizados, la familia de Cristo. Y dado que constituye la herencia de toda la iglesia, no solo de una facción en particular, no puede ser determinada por las iglesias locales, aisladas de la iglesia universal. Bueno, entonces como somos chinos, entonces vamos a celebrar la liturgia así, de esta manera. Entonces no vamos a usar banca, nos vamos a sentar en el suelo porque es más tradicional, como en una ceremonia de té. Vamos a usar kimono en vez de usar la casulla. Vamos a usar este otro tipo de traje, no sé, y en vez de, no sé, ¿verdad? Ahí qué otra cosa podríamos decir. No, es que si iglesia en China, es iglesia en Japón, es iglesia en Colombia, es iglesia en Estados Unidos, es miembro de la Iglesia Universal. No es una rama cortada de la vid, es una rama unida a la vid y por eso reverdece, florece, da fruto. Si se desliga de la vid, como se ha pretendido hacer en algunos lados, donde se han creado iglesias nacionalistas, entonces ahí va a haber problemas, y va a haber deformaciones, y se empieza con deformaciones litúrgicas y doctrinales que van luego a aterrizar en deformaciones morales, como se ha visto en muchas de estas iglesias independientes. En el numeral 52 continúa el Papa diciendo: de todo lo dicho se comprende la gran responsabilidad que en la celebración eucarística tienen principalmente los sacerdotes, a quienes compete presidirla in persona Christi. El sacerdote no es dueño de la liturgia. Él está ahí haciendo una función eclesiástica. Es la iglesia quien le ha dado el poder, quien le ha delegado el realizar esta función. Está ahí representando a Cristo, actuando en nombre de Cristo y como Cristo para la comunidad. Por tanto, el sacerdote no puede hacer lo que se le dé la gana en misa. Ese es un abuso litúrgico. Si el sacerdote omite oraciones, si no se reviste completamente como la iglesia lo pide, si omite ritos, si cambia estos elementos, el sacerdote es un abusivo. Está atropellando a la sensibilidad litúrgica de los fieles. Está cometiendo un abuso litúrgico grave. Está en desobediencia a la iglesia y está incumpliendo su función ministerial para con la comunidad como representante de Cristo. Entonces, el sacerdote, recuerden esto, tiene una gran responsabilidad, porque ellos presiden en la persona de Cristo la Eucaristía, dando un testimonio y un servicio de comunión. Deben hacerlo en comunión con los demás sacerdotes, con el obispo, con el papa, con la Iglesia Universal. No solo a la comunidad que participa directamente en las celebraciones, de un testimonio, sino también a la Iglesia Universal, más en estos días, donde la transmisión de un cura en Costa Rica llega a todas partes del mundo, la transmisión de un cura en México llega a todas partes del mundo. Y entonces, si atropella la liturgia, si comete abusos, estos abusos dan un mal testimonio a toda la iglesia y ponen mal a la iglesia. Qué vergüenza siento yo cuando miro curas en plena misa bailando, que miro haciendo videos de TikTok, haciendo espectáculos con títeres, con casullas de superhéroes y un montón de cuestiones que desdicen de lo que se está celebrando como misterio sacrificial de la iglesia. No, qué vergüenza. Como católicos debemos sentir vergüenza. Y hay católicos que esto lo aplauden. Bravo, el cura, qué moderno, qué jovial, qué juvenil. Yo diría, qué vergüenza, qué desgracia para la iglesia. Un sacerdote así es una desgracia para la iglesia. Y no me pesa la lengua decirlo porque es verdad. Ofende a Cristo, atropella lo más sagrado que tenemos como cristianos, avergüenza a la comunidad y desdice de su propio ministerio. Por desgracia, dice el Papa, por desgracia es de lamentar que sobre todo a partir de los años de la reforma litúrgica postconciliar, sentido de creatividad y adaptación, del cual seguimos siendo testigos hoy en día, no hayan faltado abusos que para muchos han sido causa de malestar. Entonces, si uno habla en contra de estos abusos, está mal, es un fariseo. Pero si uno defiende una liturgia bien celebrada, como la liturgia tradicional, entonces
Eres un anticatólico, estás contra el concilio, estás contra el Papa Francisco, eres un demonio, eres no sé cuántas cosas, porque son los insultos que reciben las personas que reclaman ante estos abusos y que defienden una liturgia bien celebrada. Una cierta reacción al formalismo ha llevado a algunos, especialmente en ciertas regiones, a considerar como no obligatorias las formas adoptadas por la gran tradición litúrgica de la Iglesia y su magisterio, y a introducir innovaciones no autorizadas y con frecuencia del todo inconvenientes. Estamos en la época moderna, se pusieron de moda los drones, pues ahora la procesión con el Santísimo, que vaya un dron cargando a la Eucaristía en medio de la iglesia. Eso ya se vio un abuso litúrgico terrible, vergonzoso. Están de moda los patines eléctricos, entonces entra el cura en la procesión de entrada a celebrar la misa montado en un monopatín eléctrico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Innovaciones no autorizadas y con frecuencia del todo inconveniente, dice el Papa. ¿De dónde han sacado estos sacerdotes que no son obligatorias las formas adoptadas por la gran tradición litúrgica de la Iglesia? ¿De dónde lo sacan? A ver, que leer un documento donde dice la Iglesia que el sacerdote puede innovar a como se le dé la gana en la liturgia. No hay un solo documento que avale esa conducta. Por tanto, siento el deber, dice el Papa, continúa en el mismo numeral 52, de hacer una acuciante llamada de atención para que se observen con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarística. Estamos viendo al Papa Juan Pablo II, al Papa prácticamente inmediato a Pablo VI, porque Pablo VI después vino Juan Pablo I y se murió en 33 días, rapidito, y nomás vino a gobernar Juan Pablo II en 1978, poquitos años después del concilio. Él le tocó vivir todo esto, y aún en esa cercanía, en esa inmediatez al concilio, ya estamos viendo esta denuncia de parte de este Papa, que al final viene después, Benedicto XVI, vuelve a remarcar lo mismo, y hoy Francisco también ha remarcado estos abusos. Lo hizo de forma muy taxativa en la carta que acompañó a este documento de las tradiciones custodes. Lo seguimos viendo. La Iglesia tiene que poner mano dura en esto. En esto no se aplica disciplina, pero querer hacer las cosas bien, ahí sí te aplican disciplina. Qué terrible. Son una expresión concreta, ¿verdad? Las normas litúrgicas son una expresión concreta de la auténtica eclesialidad de la Eucaristía. Es decir, que la Eucaristía le pertenece a la Iglesia, que no es del cura, que no es del obispo, que no es del cardenal, que la Eucaristía le pertenece a la Iglesia. Eso se verifica, se testimonia cuando el celebrante celebra en conformidad con las normas litúrgicas. Ahí se aprecia la eclesialidad de la Eucaristía. Este es su sentido más profundo, el sentido más profundo de las normas litúrgicas, dice el Papa. Entonces, cuando seguimos las normas, no es que seamos rubricistas, no es que seamos rígidos, no es que seamos fariseos, somos católicos. No voy a decir ni siquiera somos tradicionales, somos católicos. Porque observar lo que la Iglesia nos manda en las celebraciones es ser católico. No hacerlo es ser protestante, porque el protestante es el que ha deformado la liturgia. Es ser sectario, porque el sectario es el que inventa unas nuevas formas de culto a Dios alejados de la tradición de la Iglesia. Entonces, o soy católico, o soy protestante, o soy sectario. Y esto es lo que le duele a los sacerdotes respecto a las comunidades más tradicionales, que son observantes de las normas litúrgicas porque quieren manifestar esta eclesialidad de la Eucaristía. Y como son tan observantes, le llaman estrictos, rígidos, fariseos, hipócritas, demonios y no sé cuántas otras cosas. Lo hemos escuchado, por eso lo digo acá, no es que estoy inventando cuentos, platiquen ustedes con personas de estas comunidades también y sabrán, escucharán noticias sobre esto. La liturgia nunca es propiedad privada de alguien, ni del celebrante, ni siquiera de la comunidad en que se celebran los misterios. Está diciendo el Papa Juan Pablo II en el año 2003, Iglesia de Eucaristía, y este es el documento, no es palabra mía. Esto es lo que me gusta aquí hacer en estos canales. Transmitir lo que la Iglesia enseña, no estoy dando mi opinión, estoy leyendo el texto del Papa, lo estoy leyendo. Él lo está diciendo, la liturgia nunca es propiedad privada de alguien, ni del celebrante, ni siquiera de la comunidad en la que se celebran los misterios. El apóstol Pablo tuvo que dirigir duras palabras a la comunidad de Corinto a causa de faltas graves en su celebración eucarística que llevaron a divisiones
cismata, y a la formación de facciones, airesis, los herejes. Eso es lo que significa de estas facciones y estos divisores. Lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 34. Lo cita así el Papa. También en nuestros tiempos, la obediencia a las normas litúrgicas debería ser redescubierta, invita el Papa, y valorada como reflejo y testimonio de la Iglesia una y universal, que se hace presente en cada celebración de la Eucaristía. Es la Iglesia una y universal la que se presenta en cada Eucaristía. El rostro que perciben los pueblos respecto a la Iglesia. Tenemos un cardenal celebrando la Eucaristía, presentando el sagrado cuerpo de Cristo en vez de la patena, en una barca al estilo de la Pachamama, donde fue montada la Pachamama cuando se dio este congreso panamazónico y no sé cuántas cosas más que se inventaron. ¿Qué es eso? Y un cardenal de la Iglesia, un obispo del Señor. ¿Y por qué el obispo puede hacer lo que se le dé la gana? No. Todo, él puede, tiene autoridad en la liturgia, pero una autoridad sometida a la Iglesia, en comunión con la tradición de la Iglesia, en comunión con la Santa Sede. Entonces no es a la voluntad de él a como se le dé la gana. Claro, todo que devenga siempre para bien de la comunidad. El sacerdote que celebra fielmente la misa según las normas litúrgicas y la comunidad que se adecua a ellas demuestran de manera silenciosa pero elocuente su amor por la Iglesia. Cura que no celebre como la Iglesia lo pide, no ama a la Iglesia. Eso es lo que está diciendo ahí el Papa. Comunidad que no respete esto, no ama a la Iglesia. Es que a mí me gusta aplaudir en misa. La liturgia no te manda a aplaudir en misa. Tú empiezas a aplaudir en misa, a pegar gritos como loco, como que estuvieras en un parque. Entonces, tú no amas a la Iglesia, porque estás celebrando a tu manera sentimental, esporádica, sectaria, podemos decir, porque muchos de estos comportamientos son adoptados de las sectas protestantes. Pero tú no amas a la Iglesia. ¿Quieres mostrar amor a la Iglesia? Dice el Papa aquí respecto a la liturgia. El sacerdote que celebra fielmente la misa, fielmente, según las normas litúrgicas, y la comunidad que se adecua a ellas, demuestran de manera silenciosa, pero elocuente, su amor por la Iglesia. Por eso cada vez que a mí me toca celebrar, yo trato de ser fiel a las normas de la Iglesia. No me gusta meter ninguna innovación, porque es que la liturgia no es mía, no me pertenece, es de la Iglesia. Sería un atropello a la dignidad del pueblo santo de Dios que vive la Eucaristía si yo vengo y celebro a mi gusto y antojo, porque es que como yo soy el celebrante, yo lo que se me da la gana. No. Entonces, cuando yo trato de hacer esto, nos tachan de fariseos, de hipócritas, de rígidos. Me importa poco el pensamiento de personas que no aman a la Iglesia. Si ellos me tachan así, por católico, soy católico, vivo mi catolicidad y le enseño a la gente cómo celebrar bien y vivir bien la Eucaristía, porque yo sé que la gente tiene deseo de amar a la Iglesia y de amarla bien. Y a veces la falta de catequesis litúrgica de parte de los sacerdotes hace que nuestro pueblo santo cometa verdaderos abusos litúrgicos. Para completar esta síntesis histórica, volvemos ahora al documento de Merkabah ORG. Creemos útil una última alusión a la interpretación simbólica de las vestiduras e insignias litúrgicas y de sus diversos colores, interpretación que se desarrolló ya en el medioevo sobre todo y que ha llegado hasta nuestros días. Sí, las vestiduras tienen un carácter simbólico y detrás de esos colores también hay un sentido en la Iglesia. No ha habido vestidura litúrgica que no haya sido objeto de las más variadas aplicaciones de simbolismo. Lo vamos a ver cuando estudiemos qué significa la casulla, qué representa, cuál es su sentido, etcétera. ¿Por qué el sacerdote vistió una alba blanca? ¿Por qué no es una alba azul? ¿Por qué no es morada? Todo esto lo vamos a entender. Sobre tal tema se ha escrito mucho, pero se trata las más de las veces de composiciones decadentes o artificiales. Hay que entrar a lo real de esta vestidura, de este simbolismo. El simbolismo de las vestiduras litúrgicas ha insistido en 3 puntos, sobre todo en 3 puntos. 1, las virtudes que deben resplandecer en los ministros que la visten. Ahí lo vamos a ver cuando miremos cada una de las oraciones que acompaña el revestimiento de ellas por parte del sacerdote. Ahí se manifiesta también este sentido. ¿Cuáles son las virtudes que acompañan al ministro de Dios? Por poner un ejemplo, el cíngulo representa la virtud de la castidad
castidad, como Cristo casto. Entonces, cada vez que se reviste el sacerdote, dice una oración que le recuerde esta virtud que debe manifestar en su vida. Dos, la persona de Cristo es se reviste. ¿De quién se reviste? De la persona de Cristo. De la persona de Cristo se va a ser otro Cristo en el altar. Alter Christus Capiti. Y en tercer lugar, la pasión, objeto del memorial litúrgico. Vamos a ver también que cada uno de estos ornamentos tiene una correlación con la pasión vivida por nuestro Señor. Entonces, el sacerdote se viste de la pasión de Cristo para celebrar el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Por eso a mí me da un pesar grande cuando un sacerdote celebra la misa omitiendo el uso de algunos ornamentos litúrgicos, porque es como que le quitar una parte a la pasión de Cristo. Ah, no, yo no me quiero poner la estola, o no, yo celebro solo con estola sin la casulla. Le estoy quitando una parte a esa pasión de Cristo que estoy llamado a representar cuando celebro la misa, y de eso no son conscientes a veces los sacerdotes. Tal simbolismo ha encontrado expresión en fórmulas litúrgicas de diversa índole, las pronunciadas por el obispo con ocasión de la entrega de la vestidura a los neoordenados. Hay unas oraciones que acompañan esta entrega de la vestidura, sobre todo en el rito tradicional, esto se evidencia más. Las utilizadas para la bendición de esas vestiduras y también las oraciones recitadas por los mismos ministros al vestírselas. Entonces, ahí sobre todo se manifiesta más claro el simbolismo de estas vestiduras litúrgicas. Muy bien, ahí terminaríamos este punto de hoy, que ha versado sobre todo en una breve síntesis histórica que nos permite ver que los ornamentos y los objetos litúrgicos han sufrido cambio a lo largo de los años, de los siglos, han tenido su razón de ser, tienen su porqué, y que hoy la Iglesia nos pide, ¿verdad?, respetar estos signos, estos sentidos, estas vestiduras y estos elementos ya fijados para la liturgia. Es lo que hemos tratado, pues, de analizar en esta sesión de hoy. Muy bien, pues recuerden, pueden suscribirse a este canal, Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser y Creo Señor Yo Creo, al igual que puede seguirnos en Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos a través de Spotify, Walter Fajardo, y pues colaborar también con esta comunidad, colaborar económicamente según lo que ustedes quieran, y de todo esto encuentran siempre la información en la descripción de los videos, descripción que siempre les invito a poder checar para ver lo que ahí les colocamos también de contenido. Les invito ahora a que puedan ustedes que puedan hablar, participar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, recuerden, los que nos están sintonizando en vivo en YouTube, en la caja de comentarios pueden escribir pues su duda, pueden escribir sus saludos, etcétera, y pues en Zoom se les va a activar el micrófono para que ustedes puedan también hacer su comentario o sus interrogantes, si están de acuerdo con esto o no, si han visto estos abusos en sus comunidades o no han visto ningún abuso, dichosos ustedes. A mí me ha tocado ser testigo de muchos de ellos, pero bueno, pueden participar, entonces les escucho. No sé si hay alguien, Naivi, que nos haya escrito ahí en YouTube, algún nuevo comentario. No, en YouTube no hay comentarios, ni aquí, pero ya se activaron. Pueden activar su micrófono, no sé si se les escucha, yo casi no les oigo, permítanme. Bendecida noche, Padre. Yo, Rosabelia de México. Hermana Rosebelia, le escuchamos, que Dios la bendiga también. Igualmente, Padre. Mire, yo estaba pensando ahora que lo estaba escuchando en lo que a mí me ha tocado ver y las preguntas que luego nos hacen a nosotros los niños en la catequesis, cuando hay una celebración con un sacerdote o cuando solo hay celebración de la palabra, cuando es algún diácono o algún ministro, esa diferencia que traen en sus vestiduras y el que
de alguna manera es diferente esa celebración, pero no sé si lo vayamos a ver cuando veamos por separado cada vestimenta del que corresponde hacia cada uno y, y el por qué. O sea, el ponerse la estola diferente, los diáconos de los sacerdotes y todas esas cosas que de alguna manera solo vemos. Algunos se hacen preguntas, otros no, otros solamente ven y a veces ni diferencias notan, pero algunos sí. Y en nuestro caso, que somos catequistas, nos preguntan a nosotros siempre, maestra, ¿por qué esto? O ¿por qué no hubo esto? ¿O por qué sí hubo esto? No sé, una pregunta muy recurrente que nos hacían, ¿por qué a veces hay credo? ¿Por qué a veces no hay credo? ¿Por qué el gloria sí o el aleluya no? Y cosas así en las que de alguna manera pues les va uno contestando porque sabe uno el momento litúrgico que estamos viviendo, pero hay algunas otras que definitivamente no, no, o sea, no sabe uno contestarle a los niños, pero le digo, no sé si lo vamos a ver más adelante y a veces yo eh, pregunto cosas que no. Muchas gracias, hermana Rosebelia. No se preocupe, aquí no hay pregunta mal ubicada, ¿verdad? Al contrario, toda pregunta nos sirve para reflexionar, para seguir desarrollando la temática. Y pues si se pregunta sobre algo que ya se vio, pues aquí les contestamos para referirles al video adecuado. Y si no se ha respondido, pues para indicarles en qué momento se hará. Por ejemplo, lo que usted pregunta, pues en el desarrollo de esta sección sí se va a ver respecto a la vestidura, porque veremos cuál es el ornamento propio de los ministros, por qué un sacerdote viste de esta forma, por qué viste de esta otra. Veremos algo sobre los colores litúrgicos, etcétera. Entonces, sí lo vamos a estudiar cuando miremos en detalle los ornamentos. Ahorita, todo esto que estamos haciendo es una introducción general, bastante general. No importa que nos alarguemos 3, 4, 5 sesiones incluso en esta introducción, porque lo que estamos haciendo es poniendo las bases de lo que queremos construir. Tienen que ser bases sólidas. Y aquí lo que tenemos que construir es un conocimiento adecuado en esta materia. Entonces, por eso estamos explicando por qué hay ornamentos particulares, porque un sacerdote no va y celebra la misa vestido de civil, porque en vez de usar un cáliz no usamos un vaso cualquiera. Ya esas preguntas las podemos responder nosotros con lo que hemos dicho tanto en la sesión pasada como en esta sesión. Entonces, sí vamos a responder a esas dudas y también más adelante, una vez que terminemos toda la parte ya de lo que es los vasos sagrados, las vestiduras sagradas y empecemos a entrar en la celebración sacramental de la Eucaristía, ahí vamos a explicar muchísimas cosas, ¿verdad? En cuántas partes se divide la misa, por qué están divididas en esas partes, qué significa cada una de esas partes, los distintos momentos de la liturgia, las distintas plegarias, de dónde se originaron, etcétera. Es material que tenemos para seguir desarrollando. Falta mucho tiempo para llegar ahí, pero si Dios lo permite, llegaremos. Porque el propósito de estos programas no es dar un contenido somero, bien resumido, y ya 2, 3 cositas y pasamos al siguiente tema. Yo he querido desarrollar estas catequesis teniendo en consideración pues a una comunidad cristiana intermedia, podemos decir, que no es ni tan ignorante en la fe, que no es solo de domingo, pero tampoco que son estudiosos, catedráticos, etcétera, sino la comunidad de fieles que quieren amar, conocer más su fe y sobre todo que sirven en distintas pastorales para que puedan tener un material sólido que les permita conocer bien su fe, la liturgia, la espiritualidad, la doctrina, y con esto tener elementos para poder responder a las inquietudes de aquellos que estén trabajando con ellos. Por ejemplo, usted como catequista, con todo esto que hemos desarrollado ya en el curso de liturgia, llevamos 75 videos, pues tiene material de sobra para ir pudiendo responder ciertas interrogantes de los niños, de los jóvenes, etcétera. Igual en el canal de espiritualidad hemos dado un material riquísimo que le permite a ustedes tener pues una conciencia más clara de cómo vivir la fe cristiana a partir de las enseñanzas de la iglesia. Entonces, seamos pacientes, vamos a llegar a esos puntos.
créalo, lo tenemos en consideración, las cosas que usted ha preguntado, y sí lo vamos a abordar acá. Muchas gracias, hermana Rosebelia. Gracias, Padre. Dios le pague. No sé si alguien más tenga alguna interrogante. ¿Hay algún comentario en YouTube? No, no hay comentario. En YouTube no hay comentarios, ok. Acá en Zoom, ¿alguien más quiere preguntar o comentar algo? No sé si le llamó la atención algo que ustedes escucharon de las palabras, por ejemplo, de Juan Pablo II, Papa Santo. No sé si algo le llamó la atención, comenten al respecto, me gustaría oírlos. Si no, yo digo a veces, pues estaré hablando locuras o la gente no entenderá lo que les digo, pero comenten, me gusta escucharles. Muy buenas tardes, hermano Walter Fermín García del Estado de México. Buenas noches, hermano Fermín, qué gusto escucharle nuevamente por acá. Díganos. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches para todos. Algo que a mí sí bueno, una duda que me surgió a raíz de algún comentario, no sé si esté bien hecha la pregunta, pero pues la voy a manifestar tal cual. Usted formúlela, no se preocupe. He visto muchas, bueno, en el poco tiempo que llevo sirviendo en las parroquias, en las diferentes parroquias, he tenido la oportunidad de estar en muchos estados viendo algunos servicios, sobre todo algunas celebraciones, algunas misas. Y ahora me surge una duda que en su momento no era una duda. ¿Es correcto el hecho de que al momento de las co-celebraciones, por la situación que sea, a veces se da co-celebraciones con 2 o con muchos párrocos, muchos sacerdotes? Yo he visto que es algo peculiar, no sé si sea correcto, de que cuando llega algún obispo, por ejemplo, a celebrar, el obispo va revestido completamente y los demás sacerdotes que van a celebrar o a participar directa o indirectamente en algún servicio, mejor dicho, los que están en el altar directamente, solamente tienen su alba y su estola. El único que viene revestido es el párroco, en este caso invitado, o el obispo que viene invitado. ¿Es correcta esta acción por parte de los co-celebrantes o el pueblo, los sacerdotes en general que van a participar en la misa? Ok, hermano Fermín, muchas gracias por su interrogante. Sí, en el momento que miremos las vestiduras en específico, también vamos a leer las normativas de la Iglesia respecto al uso de estas vestiduras. Y en el caso de los concelebrantes, también vamos a ver las indicaciones. Ciertamente, el concelebrante sí tiene permitido utilizar solo la estola para la celebración litúrgica. Concelebrando, el celebrante principal sí debe ir revestido con su casulla y en la medida de lo posible, pues proporcionarle casulla a los demás, pero si no hay las suficientes casullas, pues por lo menos los celebrantes principales y los demás únicamente con la estola. El problema es que también en la concelebración se han cometido abusos, porque por ejemplo hay celebraciones multitudinarias donde sacerdotes que están hasta el kilómetro, por decirlo, ¿verdad? Una exageración, a kilómetros, están ahí revestidos también como concelebrante, cuando ni siquiera pueden a veces escuchar bien las oraciones que está diciendo el celebrante principal. Aquí más bien deberían estos demás sacerdotes participar de la celebración con su hábito coral. Pero como hoy se ha vuelto tan extraña la sotana en la vida de muchos ministros, pues esto del hábito coral como que no les hace clic en la mente. El hábito coral sería su sotana con su roquete o también llamada sobrepelliz, roquete, o el sobrepelliz, encima su museta y después la estola y su bonete. Entonces así estarían en la misa participando, viviéndola con un traje digno propio del ministro, sacerdote, pero no directamente como concelebrante de la misa, ¿verdad? Pero todas estas cositas las vamos a ver y aprender en detalle cuando miremos el tema de las vestimentas litúrgicas. Pero sepa, pues para tener tranquilidad de conciencia y una respuesta así bastante sencilla,
que sí, el concelebrante puede utilizar solamente la historia, pero el celebrante principal siempre debe usar casulla. Sí. Bueno, muchas gracias, hermano Fermín, por su cuestionante, su duda. ¿Alguien más que quiera preguntar algo o si hay algún comentario? Bueno, buenas noches, padre. Participando, que apaguen sus micrófonos. Le escuchamos. Buenas noches. ¿Quién nos Buenas- habla y de dónde? Jacqueline Morales de Texcoco, bueno, de México, Estado de México. Buenas Hermana noches, Jacqueline, padre. le escuchamos. Sí, padre Walter, la duda es lo de los aplausos. A mí siempre me ha inquietado esa parte, pues, porque cuando, por ejemplo, no sé si estoy entendiendo mal, cuando terminan, por ejemplo, ya la misa, y pues nombraron a alguien que fue su cumpleaños, o o por algún motivo, pues, o un bautizo, y al final de que termina ya, el sacerdote pide un aplauso para la persona. ¿Ahí sí está permitido o tampoco debe de ser, ya aunque haya terminado la misa? Es un abuso litúrgico, aunque haya terminado la misa. El espacio litúrgico no es lugar adecuado para felicitaciones. Decía el Papa Benedicto que cuando se desvía la centralidad de la celebración de Cristo, pues ahí hay un abuso, hay una falla, ¿verdad? Se ha roto con el sentido de la Eucaristía. Entonces es una mala costumbre, un mal hábito que tienen los sacerdotes de felicitemos a don fulano porque tal cosa, o tal persona donó tal elemento para la iglesia, un aplauso para él, o nos visita el obispo, un aplauso para el obispo. Recordemos la frase de su santidad, el Papa Juan XXIII, non applaudire, templum Dei. Cuando la multitud lo recibió en Roma en una iglesia, empezaron a aplaudir dentro del templo y el Papa le dijo, por favor no aplaudan, estamos en el templo de Dios. Entonces, el templo es un ámbito sagrado, no es el ámbito profano. Por eso ciertas cosas no tienen cabida dentro del templo, ¿verdad? Una asamblea de tipo carismático para estar bailando y aplaudiendo dentro del templo está desubicada. Se puede hacer en otro espacio, en el salón parroquial, pero no dentro del templo. En el templo no se debe gritar, no se debe hablar por celular, no se debe bailar, no se debe aplaudir, no se deben hacer cantos profanos, porque acompañado del aplauso va también ahora las mañanitas para el cumpleañero, ¿verdad? Y en vez del canto de salida, hacemos el canto de las mañanitas. Es un abuso litúrgico. Para entender más sobre el tema de los aplausos, nosotros ya tenemos un video, es el video número 13, Misterio de Fe, número 13, ahí es donde hablamos sobre los gestos 3, en la tercera parte, la posición de las manos, tercera parte, los aplausos. Entonces, el nombre completo del video es ese, pero usted pone en YouTube, en el buscador, Misterio de Fe 13, y ahí le va a aparecer el video sobre los aplausos. Recuerde, misterio, escribirlo con Y. La primera I es Y. Entonces ahí va a encontrarlo y usted puede ver en la descripción de ese video el video del Papa Juan Pablo II sobre no aplaudir en el templo, y hay ahí también un video del cardenal Arinze sobre algunas cosas inapropiadas para realizar en la misa, y una comparación entre un video del culto católico y el culto de las sectas protestantes para que notemos la diferencia. Todo eso lo encuentra en nuestro canal en el capítulo 13, viendo la descripción del video. Gracias, bueno, muchas padre. gracias, hermana Jacqueline. Sí, igual, hermano Fermín, que nos estaba preguntando, aunque los aplausos sean para Dios, para la Virgen, para los santos, todo aplauso no tiene cabida dentro del templo, porque el aplauso corresponde al ámbito profano, es una manifestación profana de alegría, de júbilo, que no corresponde a la manifestación de alegría y júbilo propio de la iglesia, que se manifiesta en la entonación de los salmos o de los cantos o de ciertos gestos. Todo eso está explicado ahí en ese video número 13, ¿verdad? Si alguien no lo ha visto, puede recurrir a él para entender el porqué de esto que decimos. Si ustedes me escuchan así decirlo directamente, pues dirán, este está loco, es un exagerado, es un no sé cuánto, ¿no? Vayan a ver el video, ahí ya desarrollamos bien la temática para que ustedes puedan comprender perfectamente por qué de eso que estamos diciendo, el porqué de eso que estamos diciendo. Ahí lo van a entender.
No sé si alguien más tiene un comentario en YouTube, no sé si al final hicieron algún comentario, enviaron algún saludo o algo. Sí, excelente tema de hoy, Padre Walter. Soy Betsy Santillana de San Bernardino de Texcoco. Es importante conocer las vestimentas, ya que también se les enseña a los niños el catecismo en 6º grado. Y Guillermina Barrón, buenas noches, hermano Walter. Mi pregunta es, ¿cualquier persona puede lavar los ornamentos y cuál es la forma adecuada en lavar? Bueno, realmente el sacerdote debe delegar a una persona idónea. Cuando decimos idónea es que tenga conciencia, sepa lo que está haciendo, para que se encargue de la limpieza de los ornamentos. Recordemos que los ornamentos, y así como también algunos de los elementos litúrgicos, están en contacto con las sagradas especies. Entonces no se pueden lavar de cualquier manera. Esto lo vamos a ver de manera más específica cuando entremos en la manipulación de los objetos sagrados, como el corporal y el purificador. No se pueden simplemente agarrar y lavar con jabón como cualquier prenda. Primero hay que hacerlas pasar por agua, reposar en agua durante un tiempo, para que si hubiese quedado alguna partícula de la Sagrada Eucaristía impregnada en ellos y el sacerdote no se percató, entonces estas partículas se desintegren. Recuerden que la doctrina católica de la presencia real de Jesús en el pan y el vino nos enseña que en cada una de las partículas, por más pequeña que sea, en cada una de las gotitas del vino, por más chiquitita que sea, está Cristo total. Entonces a veces se pueden cometer verdaderas profanaciones cuando no se tiene este cuidado. Recuerden que también ya hicimos la diferencia entre una profanación y un sacrilegio. Sacrilegio sobre todo cuando se tiene la intención de causar alguna injuria real contra el Santísimo Sacramento. Y profanación cuando pues no se tiene esta intencionalidad, pero por la mala manipulación del Sacratísimo Sacramento, pues se cometen atropellamientos reales contra el cuerpo de nuestro Señor. Entonces se deben echar en agua, dejar reposar estos ornamentos un poquito de tiempo en esta agua, y luego esa agua sobrante se echa en una plantita o en la tierra, y posteriormente pues ya se lava con normalidad pues el ornamento, ¿verdad? Lavarlo con su agüita, su jabón si lo necesita, y a pues secarlos, plancharlos, doblarlos y siempre ponerlos en un lugar aparte. Pues yo trato de que no se revuelvan los ornamentos con cualquier otro tipo de vestimenta secular, para que así, o profana, como le llaman algunos, vestimenta civil, para que así no, pues, no se rompe este sentido de lo sagrado que debemos tener. De todos modos, cuando miremos bien el tema de las vestimentas, ahí vamos a profundizar todos estos elementos, ¿verdad? Todos estos elementos. Así que no se preocupen, que los vamos a considerar. Gracias, hermana Guillermina. Gracias, hermana Betsy, por su comentario. No sé si había otro ahí. No había otro. Igual, Guillermina, volví a escribir. También de qué forma se le comenta a las hermanas lectoras o cómo se les hace ver a la iglesia de no ser impertinentes cuando el padre está explicando el evangelio. Pues es cuestión de conciencia, hermana, es cuestión de conciencia, de saber ubicar, y también de la manera como el sacerdote explique. Él es el que está ahí, ¿verdad? En ese momento ejerciendo la función litúrgica, quien tiene la autoridad. Yo, por ejemplo, sin ánimo de ser grosero, pero si yo veo a alguien que está platique y platique mientras se está leyendo el evangelio o se está haciendo la homilía, yo le llamo la atención sin ninguna vergüenza, porque es mi deber hacer respetar el culto sagrado, es mi deber hacer respetar el templo. Entonces yo le llamo la atención con cariño, con respeto, pero le llamo la atención. Igual si le está sonando el teléfono, simple y sencillamente digo, por favor, apague el teléfono, y me callo mientras el teléfono siga sonando hasta que lo apagan. Entonces, cositas así, pues dependen del sacerdote que está celebrando, de aquel que esté celebrando la liturgia. Y pues si yo, como fiel, estoy sentado en la banca y soy un fiel consciente de lo que estoy haciendo y estoy cerca de la persona que está de impertinente, pues simple y sencillamente con caridad le digo, ¿verdad, hermano? Por favor, guarde silencio, estamos en misa, o por favor, déjeme escuchar, ¿verdad? Porque todo eso es nuestro deber hacerlo. Es nuestro deber hacerlo, ¿verdad?
es la manera en cómo se debe actuar. Muchas gracias, hermana Guillermina. Creo que tenemos un comentario de Fermín, creo y que con ese terminaríamos. Si le da lectura, por favor, Naimi. Sí. El párroco me puede correr de la iglesia o la parroquia por no participar de los abusos que él comenta, porque esta catequesis nos deben de despertar la conciencia de lo correcto y lo que no me puede tachar de irreverente. Ningún sacerdote tiene el derecho de correr a los fieles de la parroquia. Ninguno. Eso sería un abuso de autoridad. Denunciable al obispo. Denunciable al obispo. Y si el obispo no tomara cartas en el asunto, pues denunciable a la nunciatura para que pues esta queja se lleve a la Sagrada Congregación para el clero. No tienen este derecho. Si el sacerdote me pide que no siga ejerciendo una función dentro de su parroquia, como lo estoy haciendo, me lo puede pedir. Me puede decir, mire, ¿usted no le gusta aplaudir cuando digo que aplauden? Pues no, ya no quiero que sea lector. No, está bien, padre, muchas gracias. Pero no le puede prohibir a usted ir a misa. Y estando en misa no aplaudir, no se lo puede prohibir, porque usted tiene ya una formación. Incluso la persona excomulgada puede ir a misa, pero no puede comulgar. No puede comulgar. Y tiene que resarcir ese daño cometido hasta que se le levante la pena de excomunión que pesa sobre él. Pero un excomulgado no está en plena comunión con la iglesia. Sin embargo, no es un rechazado de la iglesia, que es algo que tenemos que tener presente. Entonces, el sacerdote no me puede correr a mí de la parroquia, no me puede decir que no siga llegando. Si le molesta, él, pues, yo no puedo hacer nada que él se moleste con mi presencia, pero no me pueden pedir eso. Es un abuso de autoridad y hay mucho abuso de autoridad en estos días. El sacerdote, por ejemplo, no me puede obligar a mí a que me ponga de pie durante la plegaria eucarística, ¿verdad? Porque ahora se ha puesto muy de moda que apenas el sacerdote consagra y hemos respondido a la antífona, este es el sacramento de nuestra fe, y decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, de pie. No me pueden obligar a ponerme de pie. La tradición de la iglesia ha sido observar en ese momento una postura adecuada que corresponde a lo que estoy viviendo. Toda la plegaria eucarística es sagrada. Entonces, es un momento de silencio, de oración, de postración. Y la postura más adecuada es estar de rodillas durante toda la plegaria, que va desde que comienza la plegaria, después de terminado el canto del santo, hasta que termina con la doxología final. Por Cristo, con él y en él, yo puedo permanecer de rodillas. Nadie me puede obligar a ponerme de pie, ni el obispo. En ese momento yo estoy adorando a Dios. Y ahora vemos cómo abuso litúrgico el sacerdote viene y le dice a la gente de pie. Y la gente se tiene que poner de pie a fuerza. Eso está mal. Es un abuso, por ponerles un ejemplo. Y así muchos otros ejemplos de abuso se podrían poner y que realmente causa un dolor, hiere la sensibilidad del pueblo fiel, que en vez de promover el sacerdote una vivencia más piadosa, más digna de la Eucaristía, de tratar con corazón de pastor y de padre a los fieles, más bien cada vez asistimos a una conducta contraria. Pues muy bien, queridos hermanos, respondiendo a ese comentario de nuestro hermano Fermín, terminamos la sesión de hoy. Creo que ha sido bastante fructuosa y bastante participativa. Eso me da gusto porque me permite ir conociendo sus inquietudes y también ir pudiendo programar los temas en aras de responder las dudas que ustedes manifiestan. Así que muchas gracias a todos por su participación. Vamos a concluir la sesión de hoy poniéndonos en actitud de oración. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, te bendecimos, alabamos, damos gracias y glorificamos, porque nos permites haber concluido esta sesión. Te pedimos siempre las luces necesarias de tu Espíritu para discernir, comprender y aplicar los conocimientos aquí adquiridos en bien de la comunidad cristiana y de nuestra práctica personal de la fe. Te pedimos que nuestra Madre, la Virgen María, su esposo San José, los santos y los ángeles nos alcancen de ti las gracias necesarias para cumplir este propósito. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confuimus, Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne despichas, in necessitatibus, sed a periculis cuntis, liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio,
contra nequitia insidias diaboli est presidium, imperedili Deus supplices te precamur, tuque princet milice celestis, Satana galiosque spiritus malignos, via perditionem animarum per vagantur immundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Angele Dei, qui custos es mei, mettivi commissum pietate superna, illumina, custodi, reie et governa. Amen. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.